Buenas tardes, Roberto, a los compañeros también a la teleaudiencia. Y bueno, fuerte repudio hacia el sector empresarial, a quien acusaron a los transportistas de chantajistas y que lograron sacar del gobierno $30.000 para los ómnibus para poder adquirirlos y así renovar la flota. Como sabemos que formó parte del acuerdo para que los empresarios levanten o suspendan el paro que estaba previsto para esta semana. Básicamente entre Hugo Richard y Carlos Amarilla, estos senadores criticaron al gobierno de que por un lado buscan ahorrar dinero, por otro lado dice que no existen muchos fondos en el gobierno, por eso emiten bonos soberanos y por otra parte acceden a entregar ese monto no reembolsable, que hablamos de los $30.000 para cada ómnibus, hablando mal y pronto para los empresarios del transporte público, de manera a que también se pueda subsidiar 100 guaraníes el boleto, que también, sí. Que se armó todo un debate con este tema. Posterior a la determinación del Poder Ejecutivo, lo primero que quería la gente era una solución directa a este conflicto para no quedar sin buses. A partir de allí se hace el análisis de qué fue lo que negoció el gobierno y hay ahora un conflicto de carácter doctrinario. Aquellos que son de ideología socialista versus los que son de ideología liberal. ¿Por qué? Dicen algunos, mientras el gobierno retaseaba, por ejemplo, ayuda social, calificando este hecho de politiquería o de prebendarismo o electoralismo, ahora sí el gobierno considera oportuno subsidiar a empresarios que tienen un ingreso fijo, porque estos empresarios del transporte sí o sí van a tener un margen de renta. Y reciben $30.000 como subsidio, claro, o como donación directa. Claro, y además esta contradicción, como sabemos, en el presupuesto 2014 ya se había eliminado la propuesta del Ejecutivo de poder seguir subsidiando el precio del boleto, por lo que desde el 1 de enero, como sabemos, el pasaje se incrementó a 2.400 guaraníes. Carlos Amarilla también fue directamente al viceministro de Transporte, a quien lo acusó de ser asesor jurídico de un fuerte empresario del transporte público, como lo es Juan Carlos Aveiro, de ser su asesor jurídico y también lo acusó de acceder a estas negociaciones que la califica de un chantaje. Pero esto es lo que decía básicamente, donde se ve humillada la ciudadanía en sí por el mal servicio que prestan el transporte público. Esto es lo que mencionaba Carlos Amarilla. Ya generó fondos suficientes para que estos empresarios reinvirtieran en sus respectivas empresas. Pero como reitero, prefirieron generar otras inversiones, entre ellas comprarse caballos de carrera, por los que ni siquiera pagan los impuestos pertinentes. Entonces ahora el Estado paraguayo, a través del gobierno del Nuevo Rumbo, les va a regalar $30.000 por unidad. ¡Qué perversidad, presidente y colega! ¿Hasta cuándo le tenemos que aguantar a estos señores que humillan a la ciudadanía paraguaya sistemática y cotidianamente?